En nuestro aniversario de bodas, mi esposo trajo a su amante embarazada a casa. Pensó que yo iba a rogarle para quedarme, solo que no esperaba lo que había afuera. La noche de nuestro 9º aniversario de matrimonio, mi esposo trajo a su secretaria embarazada a casa. Con un tono despreocupado dio unas instrucciones como si hablara del clima. Daniela es exigente con la comida. A partir de ahora cada comida tiene que ser distinta. Es tímida y no puede dormir sola. Así que haz tus maletas y vete al cuarto de huéspedes. Sin molestarme en responder, tomé la maleta que ya había preparado y caminé con calma hacia la puerta. La empleada intentó detenerme, pero Miguel soltó una risa fría. Déjala hacer su drama. En menos de 3 días estará de vuelta, arrastrándose. En cuanto dijo eso, la sala estalló en carcajadas. Justo frente a mí, apostaron 2 millones a que no duraría ni una noche antes de rogarle a Miguel que me aceptara de nuevo como una perrita patética. Pero lo que no sabían era que un Maybach ya me esperaba afuera. Esta vez, me iba de verdad. Apenas crucé la puerta de la mansión, Miguel me llamó desde atrás. Alejandra, deja tu pulsera de seguridad. Daniela ha tenido pesadillas últimamente y la necesita más que tú. Mi cuerpo se tensó. Esa pulsera era lo único que me habían dejado mis padres. Cuando lo miré, Miguel notó el enrojecimiento en mis ojos, pero se mantuvo indiferente. Di tu precio, dijo. ¿Cuánto podrían valer 9 años arrastrándome en un matrimonio sin amor? Ni me molesté en hacer la cuenta. Todo lo que podía recordar era lo que pasó la última vez que me negué a darle mis gafas de esquiar a Daniela. Miguel me dejó desnuda y sola en la montaña, bajo el frío helado. Inspirando profundamente, desabroché la pulsera y la coloqué en la muñeca de Daniela. Entonces, le dije suavemente, que el bebé en tu vientre nazca sano y salvo. Al escuchar eso, sorprendentemente Miguel me ofreció una pizca de dignidad. Alejandra, mientras te comportes, mi hijo será tu hijo también. En cuanto terminó de hablar, la pulsera en la muñeca de Daniela se deslizó y cayó al suelo, rompiéndose. Un fragmento le cortó la pierna, haciéndola sangrar. Miguel corrió a cargarla en brazos, como si fuera una princesa frágil. Ordenó a la empleada que llamara al médico de la familia. La urgencia en su voz hizo que todos me miraran con ojos burlones, y honestamente, también me pareció risible. Anoche, cuando tuve un infarto, Miguel iba camino a ver las estrellas con Daniela. Incluso cuando me desmayé, echando espuma por la boca, no dudó ni un segundo, solo pasó por encima de mí. Antes de perder el conocimiento, lo escuché decirle a la empleada, desinfecta toda la sala. Daniela llega mañana. No quiero que huela nada desagradable. Sujeté la manija de mi maleta y me di la vuelta para irme de nuevo, pero él me agarró de la muñeca, mirándome con frialdad. Pide disculpas. ¿Qué? Antes de que pudiera decir una palabra, él me empujó hacia abajo, obligándome a arrodillarme frente a Daniela. Mis rodillas se rasparon con los fragmentos de jade, dejando manchas de sangre sobre el suelo pálido. Al ver el desastre, Miguel me soltó con una mirada de asco. Rompiste su pulsera a propósito y la heriste. ¿No crees que una disculpa es lo mínimo que le debes? Desde que me casé con Miguel, lo siento, se volvió mi frase más usada. La sopa que cociné estaba insípida, así que pedí disculpas. Preocupada de que se sintiera mal después de beber, le mandé un mensaje, interrumpiendo su paz. Pedí disculpas otra vez. Encontré un mensaje de Daniela invitándolo a un hotel, y una vez más me vi diciendo, perdón por invadir tu privacidad. Con sangre en la boca y dolor en los huesos, me enderecé, resignada. Me incliné 180 grados frente a Daniela y ofrecí 3 disculpas profundas. Entonces, miré a Miguel con los ojos fríos y vacíos. ¿Eso es suficiente?, pregunté con calma. Su pecho subió de golpe, con la mirada fija en la sangre que brotaba de la comisura de mis labios. Alejandra, se burló. Tu viejito precioso ya no está aquí para protegerte. ¿A quién tratas de engañar con ese papel de víctima? Antes de que pudiera responder, el médico de la familia llegó, pasando a mi lado como si no existiera. Miguel lo condujo directamente al lado de Daniela. Mientras el mundo de Miguel giraba enteramente alrededor de Daniela, salí rápidamente por la puerta. Apenas había salido de la mansión cuando sonó un bocinazo. Bip, bip. Vi un sedán plateado estacionado más allá del portón de hierro, y aceleré el paso, la esperanza creciendo en mi pecho. Pero antes de que el portón pudiera abrirse, 2 guardias de seguridad salieron de las sombras. Me agarraron con rudeza y me arrastraron de vuelta a la mansión. Dentro de la oficina, Miguel me ató con fuerza, los brazos amarrados detrás de la espalda. Sin previo aviso, ordenó que alguien introdujera una aguja tan gruesa como el brazo de un niño en mi vena. Desde detrás de la puerta entreabierta, escuché al médico hablar con nerviosismo. Señor Hernández, aunque tanto la señora como la señorita Daniela tienen sangre RH negativa, la señora tiene un historial prolongado de enfermedades cardíacas.
Forzar una extracción de sangre puede provocar un shock agudo. Realmente creo que deberíamos ir al hospital. No hace falta convencerme, respondió Miguel con frialdad. Su único trabajo es asegurarse de que Daniela mejore. Yo me encargo del resto. Doctor. Escuché sus pasos acercarse y cerré los ojos lentamente. ¿Te duele? Su tono, por primera vez, tenía un dejo de ternura. Aguanta, ya casi termina. Volteé la cabeza, negándome a desperdiciar una sola palabra en él. Cuando ya habían recolectado 800 mililitros de sangre, mis labios comenzaban a ponerse morados. En ese momento, una tos débil resonó desde la habitación principal. Era Daniela. Al oír eso, Miguel apartó de inmediato la mano del médico y ordenó que extrajera el doble de sangre. El médico, empapado en sudor frío, volvió a advertir: si continúo, la señora podría morir. Miguel dudó solo 2 segundos antes de responder con frialdad. Daniela está embarazada y el bebé es lo primero. Pero sin dudar, interrumpí al médico. Hágalo, pero después de esto, déjeme ir. Al ver mi rostro pálido, los ojos de Miguel brillaron con una furia helada. Sin siquiera lanzarme otra mirada, salió al pasillo para atender una llamada. Apenas se alejó. Mi celular sonó. Respiré hondo y contesté. Antes de que dijera una sola palabra, la voz al otro lado irrumpió, ansiosa y urgente. ¿No íbamos a encontrarnos? Alejandra, ¿cambiaste de opinión? No, no cambié. Solo... pasó algo, respondí. ¿Pasó algo? ¿Qué? No, esto no puede ser. Me regreso. Tomo el próximo vuelo a México. Solo dame unos días más. Es lo único que te pido. Dije en voz baja, con la mirada fija en el suelo y apretando los labios. Cuando Miguel volvió a la habitación del hospital, yo acababa de colgar. Aún tenía una ligera sonrisa en los labios, una sonrisa que él no veía desde hacía mucho. Algo se le retorció en el pecho, incómodo, pero como le había prometido a Daniela que estaría pronto en casa para cantarle canciones de cuna a ella y al bebé, ni siquiera tuvo tiempo de preguntar con quién hablaba. Asumió que era mi prima, la única pariente que aún me hablaba desde que me casé. Después de todo, yo ya no tenía amigos. Sin mirar atrás, tomó sus documentos y dijo con frialdad: Alejandra, surgió algo en la oficina. Regreso mañana. En un abrir y cerrar de ojos, el mañana pasó. Y el pasado mañana. Y el siguiente. Nunca volvió. En su lugar, gracias a conocidos en común, comencé a recibir videos de él con Daniela. La llevó a cenar al Gallus. Parecía un chico enamorado, mostrándola al mundo como si fuera un trofeo. El día que me dieron de alta del hospital, Miguel publicó un carrusel con 9 fotos en redes sociales. A la luz dorada del atardecer, aparecía con ella en una plataforma de globo aerostático, sujetándole el rostro sonrojado mientras se besaban apasionadamente. Comenté en la publicación: les deseo una vida llena de amor y un bebé sano en camino. 10 minutos después, mi celular sonó. Era Miguel. No contesté. 30 minutos más tarde, terminé sola el proceso de alta. Y justo cuando pasaba por el área de obstetricia, vi a Miguel, y junto a él, Daniela. Escuché a una joven enfermera en el mostrador sonriéndole dulcemente. Señora Hernández, su esposo la adora de verdad. Siempre viene con usted y hasta calienta el gel del ultrasonido para que no sienta frío. Durante el examen, las otras embarazadas miraban a Daniela con abierta admiración. Mi mano se movió sola hacia mi abdomen. Recordé que una vez hubo un niño allí. El día del accidente, perdí al bebé por una hemorragia. Lloré en una videollamada con Miguel, pero lo único que vi en la pantalla fue a Daniela, desnuda, sonriendo y diciendo: Señora Hernández, su esposo perdió una apuesta conmigo. Como castigo, está atado a la cama. ¿Necesita algo? No respondí, solo colgué. Ni un minuto después, Miguel me llamó de nuevo, con Daniela en brazos, ojos llorosos y expresión de víctima. Estalló. Eres tan mezquina y patética, Alejandra, siempre causando problemas. Y con desprecio en la voz, agregó: ni siquiera pudiste mantener a tu propio bebé. ¿Qué puede hacer bien una mujer como tú? Para ser sincero, ojalá ese camión hubiera terminado el trabajo y te hubiera matado. Volviendo al presente, estaba por cambiar de rumbo y marcharme en silencio. Pero Miguel vino hacia mí con esa expresión fría y soltó: ¿Es por qué estás ahí parada con esa cara de idiota? Asustada, intenté explicarme. No te estaba siguiendo. Te lo juro, fue una coincidencia. Perdón si interrumpí. Espera, frunció el ceño. Al oír esa sola palabra, noté un destello de celos en los ojos de Daniela. Ella apretó su brazo con más fuerza y me sonrió con dulzura fingida. Señora Hernández, gracias de nuevo por la donación de sangre. Sin usted, aún estaría mareada. Hoy salvó a mi bebé y a mí. Miguel, ¿por qué no lleva a la señora Hernández a casa con nosotros, por favor? Miguel tocó la punta de su nariz con ternura y respondió: mi angelito,
lo que tú quieras. Como necesitaba volver a casa de todas formas para recoger mis cosas, no rechacé la gentileza de Daniela. Dentro del coche, el silencio era casi sólido, hasta que, como si fuera ensayado, vi algo metido entre los cojines del asiento, una tanga de encaje, aún húmeda. ¡Ay, Dios mío!, exclamó Daniela. ¿Cómo terminó esto aquí, Miguel? ¿No dijiste que ya habías resuelto esto? Mordiéndose los labios, Daniela se arrojó a sus brazos, sonrojada, dándole golpecitos juguetones en el pecho. Él rió y pidió disculpas, echándose la culpa, pero sus ojos me observaban disimuladamente, buscando mi reacción. Cuando se dio cuenta de que no estaba en lo más mínimo afectada, esa inquietud que sintió en el hospital volvió a apretarle el pecho, sin explicación. «Alejandra», dijo con frialdad, «no has soltado el celular desde que entraste al coche». Había celos en su voz. «¿Hablando con tu prima o con alguien más?» Yo acababa de reservar mi boleto y había bloqueado la pantalla del celular. Solo leía las noticias, respondí con calma, pero mi respuesta solo profundizó el ceño en su frente. De repente, me tomó por sorpresa y arrancó el celular de mis manos. Nunca olvidaré esa noche en Madrid. Era nuestro 9º aniversario de bodas, y Miguel, mi esposo, decidió celebrarlo trayendo a casa a su amante embarazada, Daniela. Sin previo aviso, me pidió que me mudara al cuarto de huéspedes para que ella se sintiera más cómoda. No dije una palabra. Simplemente tomé la maleta que ya había preparado y salí por la puerta principal. «Déjala hacer su drama», dijo Miguel con una risa fría. «En menos de 3 días volverá arrastrándose». Pero lo que él no sabía era que un Maybach me esperaba afuera. Esta vez me iba de verdad. Mientras caminaba hacia el coche, Miguel me llamó. «Alejandra, deja tu pulsera de seguridad. Daniela la necesita más que tú». Esa pulsera era el único recuerdo que tenía de mis padres. Sin embargo, me la quité y se la entregué a Daniela. «Que el bebé en tu vientre esté seguro y saludable», le dije con una sonrisa forzada. Miguel me miró con desprecio. «Alejandra, mientras te comportes, mi hijo será tu hijo también». En ese momento, la pulsera se rompió y un fragmento cortó la pierna de Daniela. Miguel corrió a ayudarla, ignorando por completo mi presencia. Recordé la noche anterior, cuando tuve un ataque cardíaco, y Miguel me dejó sola para ir a observar las estrellas con Daniela. Incluso cuando desmayé, él simplemente pasó por encima de mí. «Desinfecta toda la sala de estar», le dijo a la empleada. «Daniela viene mañana y no quiero que sienta ningún olor desagradable». Volví a tomar mi maleta y me dirigí a la puerta, pero Miguel me detuvo. «Pide disculpas». «¿Qué?». Me obligó a arrodillarme frente a Daniela, mis rodillas sangrando por los fragmentos de jade en el suelo. «Lo siento», dije, 3 veces, con voz temblorosa. Miguel me miró con frialdad. «Alejandra, tu precioso padre ya no está aquí para protegerte. ¿Para quién estás fingiendo ser tan lamentable?». En ese momento, el médico de la familia llegó y se dirigió directamente a Daniela. Miguel lo llevó al lado de ella, ignorándome por completo. Salí de la mansión, pero antes de que pudiera llegar al coche, 2 guardias de seguridad me detuvieron y me arrastraron de vuelta al interior. En el estudio, Miguel me ató las manos detrás de la espalda y ordenó que me extrajeran sangre para Daniela. El médico dudó, preocupado por mi historial de enfermedades cardíacas, pero Miguel insistió. «Tu único trabajo es asegurarte de que Daniela mejore. Yo me encargaré de todo, doctor». Cuando ya habían extraído 800 mililitros de sangre, mis labios estaban morados. En ese momento, Daniela tosió débilmente desde la habitación principal. Miguel ordenó que se extrajera el doble de sangre. «Si continúo, ella podría morir», advirtió el médico. «Daniela está embarazada, y el bebé es lo primero», respondió Miguel sin dudar. Intervine. «Hazlo, pero después de eso, déjame ir». El médico asintió y continuó. Cuando Miguel salió para atender una llamada, mi teléfono sonó. Era una voz ansiosa y urgente. «¿No íbamos a encontrarnos? ¿Cambiaste de opinión?» «No, solo ocurrió algo», respondí en voz baja. «¿Qué ocurrió?» «No, esto no puede ser. Voy a tomar el próximo vuelo a España. Solo dame unos días más. Es todo lo que te pido». Cuando Miguel regresó, acababa de colgar. Notó una leve sonrisa en mis labios, algo que no había visto en mucho tiempo. Algo en su pecho se retorció incómodamente, pero tenía que volver con Daniela y el bebé, así que no tuvo tiempo de preguntar con quién estaba hablando. «Alejandra, surgió algo en la oficina. Volveré mañana». Pero el mañana pasó, y el día siguiente, y el otro. Nunca volvió. En cambio, comencé a recibir videos de él con Daniela, gracias a conocidos en común. La llevó a cenar al Gallus, mostrándola al mundo como si fuera un trofeo. El día que me dieron el alta del hospital, Miguel publicó un carrusel con 9 fotos en las redes sociales. A la luz dorada del atardecer,
Aparecía con ella en una plataforma de globo aerostático, sosteniendo su rostro sonrojado mientras se besaban apasionadamente. Comenté en la publicación: les deseo una vida llena de amor y un bebé saludable en camino. 10 minutos después, mi teléfono sonó. Era Miguel. No respondí. 30 minutos más tarde, completé sola el proceso de alta, y justo cuando pasaba por el departamento de obstetricia, vi a Miguel, y junto a él, a Daniela. Escuché a una joven enfermera en el mostrador sonriéndole dulcemente. Señora Hernández, su esposo la adora de verdad. Viene con usted cada vez y hasta calienta el gel del ultrasonido para que no sienta frío. Durante el examen, las otras embarazadas miraban a Daniela con admiración abierta. Mi mano se movió sola hasta mi abdomen. Recordé que ya hubo un niño allí. El día del accidente, perdí un bebé debido a la pérdida de sangre. Lloré en una videollamada con Miguel, pero todo lo que vi en la pantalla fue a Daniela, desnuda, sonriendo y diciendo: Señora Hernández, su esposo perdió una apuesta conmigo. Como castigo, está atado a la cama. ¿Necesita algo? No respondí. Simplemente colgué. Ni un minuto después, Miguel me llamó de nuevo, con Daniela en sus brazos, ojos llorosos y expresión de víctima. Estalló. Eres tan mezquina y patética, Alejandra, siempre causando problemas. Y con desprecio en la voz, agregó: ni siquiera pudiste mantener a tu propio bebé. ¿Qué puede hacer bien una mujer como tú, eh? Para ser sincero, desearía que ese camión hubiera terminado el trabajo y te hubiera matado. Volviendo al presente, estaba a punto de cambiar de camino y salir discretamente, pero Miguel se acercó a mí con esa expresión fría y disparó. ¿Por qué estás parada ahí con esa cara de idiota? Asustada, intenté explicarme. No te estaba siguiendo. Juro que fue una coincidencia. Lo siento si interrumpí. Espera, frunció el ceño. Al escuchar esa única palabra, noté el destello de celos en los ojos de Daniela. Ella apretó su brazo con más fuerza y me sonrió con dulzura fingida. Señora Hernández, gracias de nuevo por la donación de sangre. Sin usted, todavía estaría mareada. Hoy salvó a mí y a mi bebé. Miguel, ¿por qué no lleva a la señora Hernández a casa con nosotros, por favor? Miguel tocó la punta de su nariz con cariño y respondió: mi angelito, lo que tú quieras. Como necesitaba volver a casa de cualquier manera para recoger mis cosas, no rechacé la amabilidad de Daniela. Dentro del coche, el silencio era casi sólido, hasta que, como si estuviera ensayado, vi algo metido entre los cojines del asiento. Una braga de encaje, aún húmeda. ¡Ay, Dios mío!, exclamó Daniela. ¿Cómo llegó esto aquí, Miguel? ¿No dijiste que ya habías resuelto esto? Mordiendo los labios, Daniela se arrojó en sus brazos, sonrojada, golpeando ligeramente el pecho de Miguel como si fuera una broma. Él rió y pidió disculpas, culpándose a sí mismo, pero sus ojos me observaban discretamente, buscando mi reacción. Cuando se dio cuenta de que no estaba ni un poco perturbada, esa inquietud que sintió en el hospital volvió a apretar su pecho, inexplicablemente. Alejandra, dijo fríamente, no has soltado el móvil desde que entraste en el coche. Había celos en su voz. ¿Hablando con tu prima o con alguien más? Acababa de reservar mi pasaje y bloqueado la pantalla del móvil. Solo leyendo las noticias, respondí con calma. Pero mi respuesta solo aumentó el ceño entre sus cejas. De repente, me sorprendió y arrancó el móvil de mi mano. Cuando Miguel arrancó el móvil de mi mano, lo hizo con esa violencia pasiva que solo los que se creen dueños de todo pueden usar. No me gritó, no me golpeó, pero su gesto fue tan humillante que me estremecí por dentro. ¿Así que solo eran noticias?, dijo, levantando una ceja, mientras su pulgar pasaba rápidamente por mis últimas notificaciones. Vi cómo sus ojos se iban tensando con cada línea que leía. No había mensajes comprometedores, nada explícito. Solo una reserva de vuelo a Palma de Mallorca, una llamada perdida de un número internacional y un correo de una fundación llamada Fundación Clara Campos. Pero él sabía, no tenía que haber pruebas. Miguel siempre supo leer más allá de las palabras, y ahora, esa certeza en su mirada fue como una daga. ¿Quién te escribe desde Zúrich?, preguntó con una calma espeluznante. Un viejo amigo. No es asunto tuyo, Miguel. Daniela giró el rostro hacia nosotros, fingiendo estar ocupada con su reflejo en la ventana del coche, pero su oído estaba claramente puesto en nuestra conversación. Lo noté por cómo su espalda se tensó. Miguel se inclinó hacia mí. Todo en mi vida es asunto mío, Alejandra. Y si crees que vas a huir otra vez, esta vez no será en silencio. No respondí. Solo le sostuve la mirada. Y por primera vez, creo que le dio miedo lo que vio en mis ojos. Una semana después, estaba sentada en un piso modesto en el barrio de Chamberí. Gracias a Leticia, mi prima, siempre me había ofrecido su ayuda, pero yo, tonta,
Había creído que podía cambiar a un hombre que ya había sido moldeado por la crueldad desde pequeño. Leticia era abogada, discreta, y tenía contactos donde yo más los necesitaba, en la judicatura. Me ayudó a presentar discretamente la documentación para abrir un proceso por violencia psicológica, y más importante aún, por intento de homicidio encubierto, usando las grabaciones del doctor Ramiro. Pero no fue solo eso lo que marcó mi semana. La Fundación Clara Campos, nombrada en honor a mi abuela materna, una filántropa catalana, me contactó oficialmente. Habían estado intentando ubicarme por años. Según el testamento de mi tío, fallecido en Girona hacía unos meses, yo era la única heredera de una fortuna silenciosa, propiedades, terrenos, acciones en compañías de energía verde y una casona en la Costa Brava que había pertenecido a mi familia desde los tiempos de la Guerra Civil. Mientras Miguel me hacía arrodillar en pisos de mármol, la vida me había estado preparando algo más grande. Me vestí con lo único elegante que aún tenía, un vestido azul medianoche, de tela pesada, con espalda descubierta. Me recogí el pelo como solía hacer mi madre, y fui al evento benéfico anual de la fundación. Apenas crucé las puertas del Palacio de Cibeles, donde se realizaba la gala, sentí que todos los ojos se volvían hacia mí, no por lo provocativo de mi presencia, sino por algo que no había sentido en mucho tiempo: poder. Al fondo, entre la multitud, reconocí una cara que no veía desde hacía más de 10 años. Álvaro Dávila, mi exnovio de juventud, novio de 1900, abogado de derechos humanos, ahora inversor en proyectos sostenibles. Había sido mi primer amor antes de que Miguel apareciera con su sonrisa venenosa y promesas vacías. Álvaro me miró como si hubiese visto un fantasma. Caminó hacia mí sin dudar. Alejandra, no puede ser. Le sonreí, un poco herida por el paso del tiempo, un poco esperanzada de que tal vez aún quedara algo de lo que fuimos. Lo es, y estoy aquí para quedarme. Conversamos hasta altas horas de la noche. Me puse al día con su vida, y él con la mía, aunque omití ciertos detalles, lo suficiente para que me dijera, antes de despedirse: si alguna vez quieres que Miguel pague, yo sé cómo hacerlo, y lo haría sin dudar. Al día siguiente, la portada de El País sorprendió a todos. Herencia millonaria deja a misteriosa mujer el control de Fundación de Impacto Social. Reaparece Alejandra Campos Hernández, desaparecida hace 9 años tras matrimonio con empresario acusado de maltrato. Miguel no tardó en aparecer. Apareció en mi edificio esa misma noche, furioso, histérico, con esa expresión que solo tiene quien pierde el control. ¿Qué estás haciendo, Alejandra? ¿Qué estás tratando de probar? No estoy probando nada, Miguel. Solo estoy recuperando lo que siempre fue mío. Me miró con una mezcla de miedo y deseo. Lo noté en cómo bajó la voz. Podemos arreglar esto. Si volvemos a estar juntos, esto puede beneficiarnos a los dos. Reí bajito, con los ojos húmedos pero firmes. ¿Sabes qué es lo peor de todo esto, Miguel? Que aún piensas que soy la misma mujer que dejaste sangrando en el suelo. Me giré y cerré la puerta. Pero mientras lo hacía, una llamada entró en mi móvil. Era el doctor Ramiro. Alejandra, tenemos un problema. ¿Qué pasó? El hospital... Alguien filtró las grabaciones. Están intentando silenciarme. Y hay más. Mucho más de lo que creíste que sabías sobre Miguel. Cosas que van más allá de ti y de Daniela. ¿Cómo que más allá? Miguel no es quien crees que es. Lo que hizo contigo, lo ha hecho antes. Y una de ellas desapareció. Esa noche no dormí. El eco de la voz del doctor Ramiro me retumbaba en la cabeza. Miguel lo ha hecho antes. Y una de ellas desapareció. Lo que más me inquietaba no era la información en sí, sino la forma en que lo dijo, con temor, como si el solo hecho de nombrarla fuera a abrir una puerta a algo que debía permanecer cerrado. A la mañana siguiente, me reuní con él en una cafetería discreta en el barrio de Salamanca. Ramiro estaba pálido. Las manos le temblaban mientras revolvía el café con movimientos frenéticos. Lo supe desde el primer momento en que vi cómo te trataba. No eras la primera, y Dios quiera que seas la última. ¿Quién desapareció?, pregunté sin rodeos. Se llamaba Blanca Ruiz. Era enfermera en una clínica privada de Valencia. Hermosa, joven, brillante. Miguel la conoció antes que a ti. Estaban involucrados, muy en secreto. ¿Qué pasó con ella? Un día dejó de presentarse al trabajo, sin renuncia, sin aviso. Su casera dijo que se fue a vivir al extranjero con su pareja, pero esa pareja nunca fue identificada, y el dato se esfumó. Ramiro sacó una carpeta con documentos. Era un dossier grueso, lleno de recortes de periódicos, fotocopias de formularios médicos, una denuncia informal archivada por falta de pruebas. Nunca lo demostré, pero estoy seguro de que era Miguel. Tenía el mismo patrón,
Control absoluto, aislamiento, manipulación emocional y después silencio. Apreté los dientes. Cada pieza empezaba a encajar. Mi historia no era un caso aislado, era parte de una cadena. Al volver al piso de Leticia, me senté frente a mi laptop. Entré a la cuenta conjunta de inversiones que aún no había cerrado con Miguel. Y ahí estaba, un depósito grande, inusualmente grande, a una cuenta en Andorra, hecho hace 6 años, con la descripción BCRZ, Blanca Ruiz. Mi sangre se congeló. Tomé mi móvil y marqué un número que había guardado con recelo. Álvaro. ¿Puedes encontrar el origen de una transferencia bancaria a Andorra de hace 6 años? Pregunté sin preámbulos. ¿Tienes acceso a la cuenta? Sí, por ahora. Envíamelo. Tengo un amigo en la unidad de delitos financieros. Puede ayudarnos. Pero esto no será limpio, ni rápido. Le envié todo. Me senté en el sofá y por primera vez en semanas lloré. Pero esta vez no era debilidad. Era ira. Una ira tranquila, madura, helada. Esa noche, mientras cenaba con Leticia, recibí una videollamada. Era Daniela. Respiré hondo antes de aceptar. Su rostro apareció en la pantalla, maquillado con esmero, pero los ojos no mentían. Estaba al borde. ¿Qué quieres, Daniela? Necesito hablar contigo, a solas. ¿Por qué? No por mí, por el bebé. Y porque creo que cometí un error. Esa frase fue como dinamita, pero no lo mostré. Nos vemos mañana. Parque El Retiro, frente al Palacio de Cristal, a las 12. Al día siguiente, Daniela llegó tarde. Caminaba despacio, como si el peso de todo por fin la aplastara. Se sentó frente a mí en uno de los bancos, y por un momento, solo nos miramos en silencio. Nunca pensé que llegaría a esto, dijo con voz quebrada. Al principio, solo quería lo que tú tenías. Todo parecía tan perfecto, pero me equivoqué. No respondí. Esperé. Miguel no es quien dice ser. Me revisa el móvil, me sigue. Me amenaza con quitarme al bebé si hablo con alguien. El otro día, me empujó. No caí porque me agarré al borde de la cama. ¿Y por qué me dices esto ahora? Porque tengo miedo de terminar como la otra. Blanca. Mi cuerpo se tensó. ¿Sabías de Blanca? Daniela asintió, temblando. Escuché su nombre una noche que él hablaba por teléfono, borracho. Dijo que la estúpida de Blanca no supo cuándo callarse. Me miró a los ojos. Sé que no tienes razones para ayudarme, pero si tú caíste, yo también voy a caer. Tragué saliva. Parte de mí quería decirle que lo merecía, que cargara con las consecuencias, pero otra parte, no. Miguel nos destruyó a ambas. Voy a ayudarte, pero te aviso, Daniela, no por compasión, no por ti, por justicia. Y si me traicionas, te juro que no tendrás un lugar donde esconderte. Ella asintió, y en sus ojos vi el miedo genuino de alguien que por fin entendía que su amante dorado era un monstruo. Volviendo a casa, recibí un mensaje cifrado de Álvaro. Confirmado. Cuenta receptora pertenece a empresa fachada. Dueño real, Miguel Hernández. Último movimiento vinculado a una propiedad abandonada en Tarragona. Coordenadas adjuntas. Y justo cuando estaba por responder, sonó el timbre. Leticia abrió. Alejandra, dijo pálida. Hay alguien aquí que quiere verte. Salí al pasillo. Y allí estaba. Una mujer de unos 40. Cabello recogido. Cicatriz en la ceja izquierda. ¿Eres tú Alejandra Hernández? Sí. ¿Quién eres? Me llamo Beatriz. Era la mejor amiga de Blanca Ruiz. Hizo una pausa, y sus ojos se llenaron de lágrimas. Blanca no desapareció. Miguel la mató, y yo puedo probarlo. Beatriz se sentó en el sillón como si llevara años esperando por ese momento. Su mirada no me soltaba. Había una urgencia en su voz, en su forma de mover las manos, de mirar por encima del hombro cada pocos segundos, como si aún esperara que Miguel apareciera por la puerta en cualquier instante. Leticia nos dejó solas. Cerró la puerta y me miró como diciendo ten cuidado, y desapareció por el pasillo. ¿Cómo sabes que Miguel la mató? Pregunté sin rodeos. Beatriz se inclinó hacia mí, con los dedos entrelazados, porque Blanca me lo dijo. Antes de desaparecer, me dejó una carta y un USB. Dijo que si algo le pasaba, que lo entregara a la policía. Pero cuando fui, me mandaron a callar. Literalmente. ¿La policía? Un agente me tomó la declaración, pero me dijo que no había cuerpo. No había denuncia de desaparición oficial y que las pruebas eran circunstanciales. Al día siguiente, alguien entró a mi casa. Revolvieron todo, pero no se llevaron nada, excepto la carta. Se detuvo. Tragando saliva. No el USB. Eso lo escondí en la tapa falsa de una maceta. Fue hasta su bolso y me lo entregó. Está todo aquí. Videos, fotos, grabaciones de audio. Blanca llevaba meses grabando a Miguel. Tenía miedo.
Dijo que había descubierto algo en la empresa de él, algo que la tenía aterrada. Lo confrontó. Y entonces desapareció. Tomé el USB con las manos temblorosas. No podía creer que lo tuviera en mis manos. La verdad, tan cerca, pero también tan peligrosa. ¿Sabes qué contenía esa cosa que descubrió en la empresa? Beatriz asintió, con los ojos fijos en los míos. Blanqueo de capitales, tráfico de influencias y un programa de manipulación de historiales médicos. Miguel tenía acceso a clínicas privadas. Borraba o modificaba historiales para sus propios fines. Un frío me recorrió la espalda. ¿Por eso nadie en el hospital reaccionó cuando me sacaron sangre sin consentimiento? Exactamente. Y hay más. Él tiene vínculos con una red que opera en Europa del Este. Intercambian datos de pacientes con aseguradoras privadas, información que vale millones. Volví a mirar el USB. Lo sostenía como si ardiera. ¿Esto puede probar todo eso? Con una buena pericia digital, sí. Pero no puedes ir directamente a la policía. Miguel tiene contactos, jueces, inspectores. Necesitas protección. Y necesitas hacerlo público, todo a la vez. Mi mente trabajaba a toda velocidad. En silencio, ya estaba trazando el siguiente movimiento. Lo que Miguel construyó a base de mentiras, yo lo iba a derrumbar, pieza por pieza. Esa noche no dormí. Dejé el USB en una caja fuerte portátil y lo escondí en casa de Leticia. Luego, llamé a Álvaro. Le pedí que consiguiera un contacto confiable en la Interpol o en Europol. Alguien fuera del alcance de Miguel. ¿Estás en problemas?, preguntó. Estoy en guerra. Al día siguiente, el teléfono de Leticia no dejó de sonar. Un número desconocido. Ella dudó, pero contestó. Su cara cambió mientras escuchaba. Luego me miró con gravedad. Era el director del hospital donde estabas internada. Renunció hoy. Dijo que quería adelantarse a lo que viene. Sonreí. La primera grieta en el castillo de Miguel. Esa misma tarde, Daniela me envió un mensaje. Quiero ayudarte, pero necesito algo a cambio. La llamé inmediatamente. Atendió rápido, como si llevara horas con el teléfono en la mano. Miguel va a ir a Galicia este fin de semana. Dijo que tiene que limpiar algo del pasado. ¿Sabes algo de eso? Mi mente retrocedió. ¿Galicia? ¿Qué parte? Santiago de Compostela. Mi corazón dio un vuelco. Allí está enterrado mi abuelo. Y también fue donde Miguel pasó su primer año universitario, cuando nadie sabía nada de él. Recordé algo. Una vez, hace años, mientras discutíamos, Miguel mencionó algo sobre una chica que no supo dejarlo ir. Me lo dijo en tono de burla, pero sus ojos estaban llenos de sombras. Tal vez Blanca no fue la primera. Llamé a Beatriz. Le conté lo de Galicia. ¿Tenía Blanca alguna conexión allí? No, pero me dijo que Miguel tenía una casa antigua allá, que era como un escondite. Álvaro me escribió al instante. Tenemos una dirección en Santiago, registrada a nombre de una sociedad que dirige Miguel. Estoy en camino. Sentí una adrenalina salvaje recorrer mi cuerpo. Íbamos a descubrir lo que Miguel escondía, pero algo me decía que lo que hallaríamos no sería solo evidencia. Esa misma noche, alguien intentó entrar al piso. Leticia estaba en el baño. Yo estaba sola en el salón, con la televisión encendida. Escuché un ruido en la ventana del balcón. Me levanté despacio, descalza, sin hacer ruido. Fui hasta el marco y corrí la cortina. Y lo vi. Un hombre de traje oscuro, con una capucha y guantes, intentando forzar la cerradura. Me congelé. En ese instante, escuchó mi respiración, y nuestras miradas se cruzaron. Él huyó saltando por el muro del edificio. Grité. Leticia salió corriendo. Llamamos a la policía, pero sabíamos lo que era. Un aviso. Miguel sabía que estábamos cavando demasiado, y no iba a quedarse de brazos cruzados. A la mañana siguiente del intento de allanamiento, lo primero que hice fue llamar a Álvaro. «Lo intentaron», dije apenas respondió. «Anoche, un hombre intentó entrar por el balcón. Era profesional. No dejó huellas, no rompió nada». «Lo imaginaba», respondió con un tono seco. «Eso solo significa una cosa. Estamos cerca». Álvaro ya estaba en Santiago. La dirección que habíamos encontrado estaba en las afueras, una antigua casona gallega de piedra y tejas rojas, escondida entre pinares y caminos de tierra. Había algo fantasmal en ella, como si arrastrara un pasado sucio entre sus muros. Me envió fotos. El sitio estaba vacío, pero había indicios recientes de movimiento. Colillas de cigarro, un colchón improvisado en el suelo, botellas de agua a medio terminar. ¿Tú crees que él estuvo allí?, pregunté. Yo creo que aún lo usa, y creo que guarda algo allí que no puede destruir tan fácilmente. Decidimos actuar rápido. Viajé esa misma noche. Tomé el tren nocturno hacia Galicia, envuelta en una bufanda, con gafas oscuras y el corazón latiendo con una mezcla de miedo y furia. Leticia se quedó en Madrid con Daniela,
que comenzaba a colapsar emocionalmente. Miguel la había encerrado en casa, apagado su móvil y desconectado su cuenta bancaria. Ella vivía del miedo, igual que yo una vez, pero yo ya no era esa mujer. Cuando llegué a Santiago, Álvaro me esperaba en la estación. Nos abrazamos, y por un momento, sentí algo parecido a la calma. Fue breve. En cuanto pusimos un pie en la casona, todo el ambiente se volvió denso. El olor a humedad y cigarrillo frío se pegaba a la piel. Las ventanas estaban cubiertas con tablas. La puerta principal no tenía cerradura, solo un pestillo improvisado. Y al fondo, una trampilla de madera, cubierta con una alfombra vieja, nos llamó la atención. ¿Crees que haya algo ahí?, pregunté en voz baja. Álvaro no respondió. Bajó primero. Yo lo seguí. Era un sótano, no muy grande, pero sí frío. Las paredes estaban cubiertas de papeles, fichas médicas, fotografías, copias de documentos, incluso pasaportes falsos. Había nombres marcados con rotulador rojo. Algunos estaban tachados, y en una mesa, un cuaderno negro, grueso, con la tapa desgastada. Álvaro lo abrió. Dios mío, era un diario, pero no de Miguel, era de Blanca. Las primeras páginas estaban llenas de anotaciones sobre su relación con él. Luego venían confesiones más oscuras. Hoy me pidió que falsifique un informe. Dijo que si hablaba, nadie me creería. A veces me mira a dormir como si ya estuviera muerta. La última página era una nota, escrita con desesperación. Si esto termina aquí, que alguien lo sepa. Miguel Hernández me destruyó, pero no me arrodillo, no más. Álvaro se quedó en silencio. Yo me senté en una silla vieja y respiré hondo. Vamos a llevar esto a la prensa, dije finalmente. No más silencio, no más miedo. ¿Estás segura? Esto no tiene marcha atrás. La marcha atrás terminó cuando me dejó sangrando en el suelo por salvar a otra mujer. Regresamos a Madrid con todos los documentos escaneados, guardados en múltiples unidades. Álvaro contactó a un periodista veterano de El Confidencial, que había sido despedido por investigar casos de corrupción médica. Tenía hambre de verdad y sed de justicia. Aceptó sin dudar. Esa misma semana salió el artículo. Titular en negrita. La red secreta de Miguel Hernández. Falsificación médica. Desapariciones y abuso sistemático. Incluía grabaciones de Blanca, fotos del diario, documentos oficiales, vínculos con clínicas privadas. Era una bomba. Y explotó. Miguel desapareció por 48 horas. Daniela, desde el encierro, me mandó un mensaje. Se volvió loco. Rompió todo en la casa. Gritaba que tú eras una traidora. Me golpeó. No sé qué hacer. Le dije que escapara, que fuera a casa de Leticia. Y lo hizo. La noticia se regó por todo el país. En las redes sociales, cientos de mujeres comenzaron a escribir testimonios, no solo de Miguel, sino de otros como él. El movimiento se expandía como fuego en bosque seco. El despacho de abogados que llevaba la empresa de Miguel emitió un comunicado negando todo. Pero 2 empleados filtraron más información. Confirmaron cuentas en Andorra, pacientes falsificados y la existencia de contratos con clínicas sospechosas en Rumanía. Y entonces un correo electrónico llegó a mi bandeja de entrada. Remitente, anónimo.sombraeprotonmail.com. Asunto. Lo que encontraste en Galicia no es todo. Hay un cuerpo enterrado bajo la casona. Blanca no desapareció. Fue enterrada ahí. Quedé paralizada. Respiré profundamente. Cerré los ojos y supe que el siguiente paso no era solo justicia. Era dar sepultura a la verdad. Volé de nuevo a Santiago al amanecer, con el estómago vacío y las manos frías. Álvaro me esperaba en la entrada de la estación con el ceño fruncido. ¿Recibiste el mismo correo que yo?, preguntó, sin preámbulos. Asentí, mostrándole la pantalla de mi móvil. El mensaje era idéntico, sin firma, sin pistas. Solo la advertencia cruda y escalofriante. Hay un cuerpo bajo la casona. ¿Qué crees?, le pregunté. Que si es cierto, no es solo un escándalo. Es un crimen, un asesinato. Y si lo encontramos, todo cambia. No lo dijimos, pero ambos sabíamos que Blanca podía estar allí. No era una metáfora. Era literal. Su cuerpo, el cuerpo de una mujer que había gritado en silencio durante años, podía estar justo bajo nuestros pies. Volvimos a la casona. Esta vez, llevamos a un forense retirado, amigo de Álvaro, y a un técnico de georradar que aceptó venir discretamente a cambio de una suma en efectivo. Era arriesgado, pero no había otra forma. Colocaron el radar en el sótano. Durante 20 minutos, todo fue silencio, ondas, luces, murmullos técnicos, hasta que el técnico se detuvo, se agachó y señaló una zona bajo la mesa. Aquí hay algo. Un cambio en el suelo. Irregularidad.
compatible con restos orgánicos, al menos a esta profundidad. No podía respirar. El forense nos miró a los dos. Si cavamos, no hay vuelta atrás. Si hay restos humanos y los movemos sin autoridad judicial, técnicamente estamos cometiendo un delito. ¿Y si no lo hacemos? Dije. ¿Qué pasa si esperamos y Miguel limpia todo antes? No lo pensó mucho más. Comenzamos a cavar. No era profundo. Apenas medio metro cuando el olor nos golpeó. Un olor penetrante, dulce y podrido. La pala chocó contra algo. ¡Para!, gritó el forense. Con guantes y precisión quirúrgica, empezó a retirar la tierra con las manos. Poco a poco apareció una tela, luego un hueso, luego una hebilla. El forense cerró los ojos, asintió. Es un cuerpo humano, y por la forma de la mandíbula, es una mujer. No dije nada, no lloré. Solo me quedé ahí, de pie, sintiendo que algo se desgarraba dentro de mí. Una mezcla de horror, alivio, justicia. Blanca por fin era encontrada. Por fin se rompía el silencio. Tomamos fotos, documentamos todo, y sin tocar más, llamamos a la Guardia Civil. En menos de una hora, la casona estaba acordonada. Peritos, agentes, prensa. Todo explotó. Miguel fue arrestado esa misma noche en Madrid, en un hotel de lujo donde intentaba organizar su huida a Panamá. Llevaba un pasaporte falso y más de 30.000 euros en efectivo. Cuando su cara apareció en la televisión, con el titular «Empresario detenido por asesinato y fraude médico», me senté sola en el piso de Leticia, con las luces apagadas. No sentí satisfacción. No aún. Sentí vacío. Pasaron los días. La autopsia confirmó lo que temíamos. Blanca murió por un golpe en la cabeza. Había rastros de lucha. El diario, el USB, las grabaciones. Todo coincidía. Miguel no tuvo escapatoria. Su equipo legal se desmoronó. Los inversores lo abandonaron. Las clínicas rompieron contratos. Cayó como un castillo de naipes. Daniela testificó. Lo hizo temblando, pero con dignidad. Confesó el control, los abusos, las amenazas. Admitió que falsificó documentos por miedo y que ayudó a Miguel a esconder pruebas, pero también entregó más. Entregó las contraseñas de cuentas ocultas, grabaciones de sus peleas, cartas que él le obligaba a destruir. Y entonces, la noticia que nadie esperaba. Daniela desapareció. El día antes de la audiencia formal contra Miguel, no se presentó a su cita con la fiscalía. Su móvil apagado, su coche, encontrado vacío cerca del embalse de Santillana. Ni una nota, ni una pista. La policía inició la búsqueda. El fiscal acusó a Miguel de haber ordenado algo desde la cárcel, pero no había pruebas. Yo sabía que Daniela tenía miedo, pero también sabía que guardaba algo más, algo que nunca nos dijo, algo que quizás alguien no quería que dijera. Y entonces, una noche, mi móvil sonó. Número oculto. Contesté. Alejandra. Una voz temblorosa. No tengo mucho tiempo. No estoy muerta. Pero tienes que escucharme. ¿Daniela? ¿Dónde estás? Él no trabajaba solo. Nunca lo hizo. Hay más. Gente importante. Médicos. Políticos. Jueces. ¿Qué dices? Estás en peligro. Ahora tú tienes lo que ellos quieren. Y la llamada se cortó. Me quedé con el móvil en la mano, mirando al vacío. Miguel estaba en prisión. Pero el monstruo no era solo él. Desde la llamada de Daniela, mi vida volvió a convertirse en una sala de espejos. Cada paso que daba, cada decisión, parecía reflejar algo que no entendía del todo. Por primera vez, comprendí que la caída de Miguel no era el final. Era apenas el principio de algo mucho más turbio. Me encerré en el piso durante 2 días. Leticia me traía comida, me insistía para que durmiera, pero mi cabeza no paraba. Tenía grabada la voz de Daniela. Él no trabajaba solo. Revisé todo el material que habíamos reunido. El USB, el diario de Blanca, las transferencias bancarias, las grabaciones del hospital. ¿Qué podía haber allí que aún no hubiéramos visto? Fue Álvaro quien lo notó. Aquí, dijo señalando un número de cuenta vinculado a una clínica en Barcelona. Esta transacción fue repetida todos los meses durante 4 años. La misma cantidad, el mismo receptor. Instituto Santa Clara. ¿Una clínica? Pregunté. No exactamente. Es un instituto médico privado con fachada de atención a pacientes con enfermedades raras. Pero mira esto. Álvaro tecleó rápido en su ordenador, conectando bases de datos, cruzando nombres. Su presidente es un exministro de Sanidad, y 3 de sus inversores aparecen en los documentos filtrados de Miguel. Están conectados. Sentí un nudo en el estómago. La cosa era mucho más grande de lo que parecía. ¿Tú crees que Daniela sabía esto? Sí, y por eso huyó. ¿Y por qué me llamó? Porque tú eres la única que queda, y porque ahora eres el rostro público de esto. A las pocas horas,
recibí un mensaje anónimo con una dirección IP cifrada y un archivo adjunto. Se trataba de un video. En él, Daniela aparecía sentada frente a una ventana. Su rostro estaba demacrado, pero firme. Hablaba directamente a cámara. Si estás viendo esto, Alejandra, significa que decidí no callar. Descubrí que Miguel tenía socios, personas que le financiaban a cambio de acceso a información médica para manipular diagnósticos, tratamientos y costos de aseguradoras. Miles de pacientes fueron perjudicados, muchos ni saben, y algunos murieron sin saber por qué. Todo lo que sé está en un pendrive azul. Lo dejé en un sitio seguro, pero no puedo decírtelo aquí. Busca en donde comenzó todo, donde me entregaste la pulsera. Ahí encontrarás la llave. Me quedé en silencio. La pulsera. El salón de la mansión donde empezó mi infierno. Esa misma noche, fui hasta allí. Era tarde. Sabía que la casa seguía en posesión de la familia de Miguel, pero había sido embargada por orden judicial, y ahora estaba cerrada. Entré con una copia de la llave que Leticia había conseguido a través del juzgado. El lugar estaba cubierto de polvo y vacío, pero el salón seguía igual. El suelo de mármol, el jarrón roto en la esquina, y allí, el pequeño hueco en la pared, cerca de la chimenea, donde alguna vez guardábamos las llaves de emergencia. Metí la mano. Allí estaba, un pendrive azul envuelto en una bolsa de tela. Lo metí en el bolso, salí sin mirar atrás, y regresé a casa. Con Álvaro y Leticia presentes, conectamos el pendrive a un ordenador aislado. Lo que vimos me dejó sin aliento. Listados de pacientes, diagnósticos alterados, médicos comprados, correos entre altos funcionarios y Miguel hablando en clave sobre pagos, informes falsificados y una operación limpieza que parecía referirse a Blanca, y quizás a otras. Esto no es solo un crimen, es una red organizada, dijo Leticia pasándose las manos por la cara. Si esto sale a la luz, caerán muchos. ¿Y si no sale?, pregunté con la voz rota. Entonces moriremos sabiendo la verdad. Y eso no es suficiente. Álvaro nos propuso una idea, riesgosa, pero poderosa. Vamos a organizar una rueda de prensa, pero no cualquiera, una con respaldo internacional. Tengo contactos en Amnistía Internacional. Si lo presentamos con ellos, si lo transmitimos en directo y con todas las pruebas, será irreversible. Pasamos 3 días preparando todo. La tarde anterior a la conferencia, recibí una carta, sin remitente. Dentro, una sola frase. Si hablas, tú serás la próxima Blanca. No se lo dije a nadie. No podía frenar ahora. No después de haber visto el rostro de Blanca en esas fotos. No después de haber oído el llanto de Daniela. No después de haber sobrevivido a todo lo que sobreviví. La mañana de la conferencia, el auditorio estaba lleno. Prensa de toda España. Representantes de ONGs. Incluso políticos en la sombra, esperando ver qué iba a explotar. Subí al escenario. Respiré. Y empecé a hablar. Mi nombre es Alejandra Campos Hernández. Y durante 9 años fui prisionera de un hombre que, con el tiempo, descubrí que no era solo un abusador. Era parte de algo mucho más grande. Hoy, les traigo la verdad. Con pruebas, con nombres, con voces que ya no están, pero que aún gritan. La sala quedó en silencio. Y entonces, uno de los periodistas levantó la mano. Señora Campos, hay una última pregunta. ¿Sabía usted que Miguel Hernández ha desaparecido de su celda esta madrugada? Cuando el periodista pronunció esas palabras, Miguel Hernández ha desaparecido de su celda esta madrugada, sentí como si el suelo bajo mis pies se abriera. No fue pánico, fue algo peor. Una certeza helada que se instala en lo más profundo del cuerpo. La certeza de que la pesadilla aún no había terminado. La sala estalló en murmullos. Los flashes no paraban. Los teléfonos vibraban. Álvaro, a mi lado, se quedó rígido, sus dedos apretando el borde de la mesa. Leticia se levantó al instante, caminando hasta mí, susurrando al oído. Tenemos que irnos. Ahora. Los escoltas asignados por Amnistía Internacional nos escoltaron rápidamente fuera del edificio. Al cruzar las puertas traseras del auditorio, una furgoneta negra nos esperaba. Entramos sin decir palabra. Nadie entendía cómo, después de tanto. Miguel había logrado salir, pero yo sí. No era él solo. Nunca lo fue. Dentro del vehículo, Leticia llamó al contacto del Ministerio del Interior. Su cara se endureció con cada palabra. Dicen que fue un error administrativo, que una orden falsa de traslado llegó a la prisión a las 3 de la mañana. Alguien se hizo pasar por personal del juzgado y se lo llevaron, sin violencia, sin sospechas. ¿Y nadie revisó nada? Todo apunta a que hubo complicidad interna. Hasta el momento no hay cámaras, ni registros válidos. Nada. Miré por la ventana. El cielo de Madrid estaba gris, pesado,
como si la ciudad también supiera que algo oscuro estaba a punto de ocurrir. Horas más tarde, nos escondimos en una casa rural en la sierra, lejos de miradas. Álvaro activó un protocolo de seguridad. Teléfonos en modo avión, comunicación solo por canales cifrados, acceso restringido incluso entre nosotros. Era como una operación militar. Y no era exageración. Al día siguiente, recibí un sobre sin remitente. Adentro, una foto. Miguel, frente a la tumba de Blanca. La fecha, la mañana de su desaparición. Una nota escrita a mano. Ella me traicionó. Tú también lo hiciste. ¿Cuántas tumbas más quieres visitar? Lo primero que pensé fue en Daniela. Si Miguel se había fugado, iría por ella. Y aunque no sabía dónde estaba, su última llamada aún me retumbaba en los oídos. Tenemos que encontrarla, dije. Leticia asintió. Tengo una pista. Un conocido de la fiscalía dice que vio movimientos inusuales en una clínica privada cerca de Sitges. Daniela fue registrada allí hace 3 días, bajo otro nombre, pero desapareció al día siguiente. Nadie supo más. Álvaro y yo partimos hacia Sitges. Llegamos de noche. La clínica estaba cerrada. Era pequeña, de lujo, con vista al mar. El recepcionista, al principio, se negó a hablar. No damos información de pacientes, lo siento, dijo con voz mecánica. Álvaro lo encaró con firmeza. Estamos hablando de una mujer que podría estar en peligro, y si resulta que ustedes la ocultaron, se enfrentarán a cargos mucho peores que romper la confidencialidad. El hombre tragó saliva. Dudó. Luego nos hizo una seña. Vengan. Nos llevó a una habitación del segundo piso, vacía, pero en la papelera aún quedaban restos de lo que parecía una nota rota. Juntamos los pedazos, una dirección y una frase. Si no regreso en 3 días, entrégalo a Alejandra. La dirección nos llevó a una antigua librería cerrada en el centro de Barcelona. Al llegar, una mujer mayor nos recibió con gesto serio. Daniela me dejó esto para usted. Me dijo que si alguien más venía a pedirlo, no se lo diera. Nos entregó un sobre acolchado. Dentro, un móvil viejo, encendido, un único vídeo. Daniela, en lo que parecía una habitación de hotel. Alejandra, esta será mi última confesión. Miguel no está solo. Hay un círculo. Le llaman el archivo. Es una red de médicos, políticos y empresarios que usan información médica para chantajear, controlar, decidir quién vive y quién muere. Yo fui testigo. Por eso me usó. Porque sabía que no hablaría. Pero hablé. Y ahora sé que no saldré viva. Tú puedes destruirlos. Estás tan cerca. Pero tendrás que perder cosas. Mucho más de lo que ya perdiste. Si decides seguir, no habrá vuelta atrás. El vídeo se cortó. Me quedé mirando la pantalla. Daniela estaba muerta. No necesitaba confirmación. Su voz ya sonaba como despedida. Volvimos a Madrid. Y esa noche, mi móvil volvió a sonar. Número oculto. Otra vez. No vayas mañana al juzgado, dijo una voz masculina desconocida. No testifiques, no entregues los archivos, o lo pagarás con lo único que te queda. ¿Quién eres? La única advertencia que recibirás. Y luego, una frase que me dejó helada. Tu padre no murió por accidente. Alejandra. Él también habló, y lo callamos. Esa noche no dormí. No podía. Tu padre no murió por accidente. La frase me taladraba el pecho como un grito antiguo que finalmente salía a la superficie. Todo este tiempo, había enterrado esa parte de mí bajo capas de resistencia. Me convencí de que su muerte había sido eso. Un accidente en carretera, en una curva de la A3, sin testigos, sin explicaciones. Pero ahora ya no podía mirar atrás sin cuestionarlo todo. Le conté a Leticia lo de la llamada. Se quedó en silencio, mirándome como si de repente mi rostro le revelara algo que siempre había sospechado, pero nunca se atrevió a decir. Hay algo que nunca te conté, dijo finalmente. Tu padre, cuando se enteró que ibas a casarte con Miguel, me buscó. Me pidió ayuda. Me dijo que había cosas en el pasado de Miguel que no eran públicas. Estaba obsesionado. Dijo que había encontrado una conexión. ¿Y qué hiciste? Intenté frenarlo. Le dije que no podía meterse así, que si tenías que aprender, lo harías tú sola. Me arrepiento cada día. Sentí que el aire me faltaba. Mi padre murió 6 meses después de aquella conversación. Solo. De madrugada. En la carretera. ¿Crees que? Ahora ya no creo en coincidencias. Decidí actuar. Ya no podía esperar a que la justicia hiciera lo correcto. Fui a la finca familiar en Cuenca donde estaban guardados los documentos antiguos de mi padre. Allí, entre carpetas polvorientas, encontré un diario. No era de trabajo, era personal, y entre sus páginas estaba la verdad. Mi padre había descubierto que una de las clínicas donde Miguel trabajó en sus primeros años estaba vinculada con una farmacéutica que usaba pacientes como conejillos de indias, medicamentos experimentales,
ensayo sin consentimiento, falsificación de firmas. Y Miguel era parte del equipo médico que encubría todo. Había copias de informes, recibos, correos impresos, incluso una carta firmada por un exdirector que ahora estaba retirado, y al final del cuaderno, una frase subrayada varias veces. Alejandra no debe saber, no hasta que esté segura. Caí de rodillas. Mi padre murió intentando protegerme. Lo mataron por querer salvarme de un monstruo que yo misma había llevado al altar. Al volver a Madrid, lo tenía claro. Iba a destruirlo todo. Álvaro me ayudó a preparar una segunda entrega. No solo sobre Miguel, sino sobre el archivo. Nombramos a los implicados, preparamos copias de seguridad y lo distribuimos entre 5 periodistas independientes de Europa. Si algo me pasaba, saldría igual. Pero no fue suficiente. Esa misma noche, la puerta de casa explotó. Leticia y yo apenas tuvimos tiempo de correr hacia el dormitorio. Álvaro nos empujó, cerró la puerta y sacó un arma que ni sabía que tenía. «¡Van por ti!», gritó. «¡Salta por el balcón, Alejandra!». No discutí. Leticia y yo nos deslizamos por el tejado y caímos sobre un coche estacionado. Heridas, aturdidas, pero vivas. Álvaro se quedó adentro, resistiendo. Corrimos por las calles de Lavapiés hasta un callejón donde un coche nos esperaba. Uno de los contactos de Amnistía, que nos llevó a un refugio temporal. Desde allí, vimos las noticias. Ataque armado en piso vinculado a denunciante del caso Hernández. Un hombre herido de gravedad. Era Álvaro. Ingresado. En coma. Mi cuerpo temblaba, pero mi mente ardía. Se acabaron los documentos. Se acabaron las pruebas. Iba a mostrarles la cara de la mujer que sobrevivió. Que no se dobló. Que no pidió perdón por haber amado a un hombre que la traicionó, pero que se levantó para vengar a todos los que no pudieron hacerlo. Y entonces llegó la llamada. Esta vez, sin anonimato. «Hola, Alejandra», dijo una voz conocida. «Pensé que tal vez querrías saberlo de mí. Miguel está en Lisboa, esperando. Quiere hablar. Solo contigo». «¿Y por qué iría? Porque si no vas, la próxima tumba será la de Leticia. Ya no jugamos. Ahora elegimos». Cortaron. Me quedé en silencio. Leticia, al oír la conversación, no intentó detenerme. «Ve», dijo con los ojos firmes, «pero esta vez vuelve para terminarlo». Tomé mi abrigo, tomé el pendrive y tomé la decisión. Iba a enfrentar al hombre que destruyó mi vida. Una última vez. El tren a Lisboa partió al amanecer. La ciudad aún dormía, ajena a lo que estaba por ocurrir. Yo no. Llevaba el pendrive en el bolsillo interior de mi chaqueta. No por seguridad, por decisión. Si todo salía mal, al menos moriría con la verdad encima. Leticia me había abrazado antes de salir. No lloró. Tampoco habló. Solo me entregó una nota escrita a mano. «Si no vuelves, sabré que lo intentaste. Y yo seguiré». Llegué a la estación de Santa Apolonia al mediodía. Un coche negro me esperaba. El conductor, sin hablar, me indicó con la cabeza que subiera. El trayecto fue silencioso, tenso. Cada curva parecía acercarme al fin de algo, pero no sabía si era el fin de mi miedo o el inicio de otra herida. Finalmente, llegamos a un convento abandonado en las afueras de Lisboa. Las paredes estaban cubiertas de musgo, y el aire olía a humedad y polvo viejo. El silencio allí dentro era espeso. Miguel me esperaba en el antiguo claustro. Estaba distinto, más delgado, con la barba crecida, pero los ojos, los mismos. Esos ojos que un día me engañaron con dulzura y luego me rompieron sin parpadear. «Alejandra», dijo, como si estuviéramos en nuestra cocina en Madrid, compartiendo café y silencio. No respondí. «Viniste sola. Sabía que lo harías. Siempre fuiste valiente y terca. No vine por ti, Miguel. Vine por todos los que no pudieron escapar de ti». Él sonrió, caminando lentamente hacia mí. «Lo arruinaste todo. ¿Sabes? Podríamos haber sido grandes, poderosos, intocables, pero tú decidiste jugar a la heroína. Tú decidiste jugar a ser Dios. Y ya sabes cómo termina eso. Tú no entiendes. Esto va más allá de mí, de ti. Hay personas, nombres que no imaginas. Yo era solo un engranaje. Tú crees que destruirme va a derrumbar el sistema. Pero no, Alejandra. Tú solo abriste la puerta al infierno». Lo dejé hablar. Lo dejé regodearse en su delirio, porque eso me dio el tiempo suficiente para acercarme. Y entonces saqué el pendrive. ¿Sabes qué es esto? No es un arma. No es un secreto. Es tu sentencia. Y la de todos los que están detrás de ti. No tienes pruebas suficientes. Tengo las suficientes para encender una mecha. El resto vendrá con el fuego. Miguel dio un paso hacia mí. Sacó algo del bolsillo. No era un arma. Era un papel. «Esto es tuyo», dijo. «El último testamento de tu padre».
Lo robé antes de que lo vieras. Lo tomé. Lo abrí. Era una carta, escrita con su caligrafía firme. Decía: hija mía, si lees esto, es porque decidiste mirar la verdad. Y si decidiste hacerlo, no olvides, no basta con exponer la oscuridad. Hay que ser la luz. Los ojos se me llenaron de lágrimas. Miguel se rió. Incluso muerto te sigue manipulando. No, Miguel. Me está recordando que no soy como tú. Y entonces se escuchó un clic. De los pasillos laterales salieron policías encubiertos. Álvaro, aún débil, con un vendaje en la cabeza, apareció detrás de ellos. Sonrió. Te presento tu nuevo altar. Miguel, este es el fin de tu misa. Miguel intentó correr, pero ya no tenía escape. Fue arrestado sin oponer resistencia, como si ya supiera que ese era su destino, como si en el fondo esperaba que alguien, algún día, tuviera el valor de enfrentarlo. 2 meses después me encontraba en el mismo auditorio donde todo había comenzado. Esta vez no había miedo en mi voz. Presenté oficialmente la Fundación Blanca Ruiz, dedicada a mujeres víctimas de violencia psicológica y médica. Había justicia en cada silla ocupada y esperanza en cada historia compartida. Leticia estaba sentada en primera fila. Álvaro, a su lado, tomándome la mano. Había decidido quedarse en España, por mí, por nosotros. Y entonces llegó la parte más importante. Hoy, quiero cerrar este capítulo honrando no solo a las víctimas, sino también a los sobrevivientes, a los que seguimos, a los que decidimos no callar. La sala aplaudió de pie. 1 año después, Miguel Hernández fue condenado a cadena perpetua por homicidio, fraude, manipulación médica y pertenencia a organización criminal. En prisión intentó suicidarse. Fracasó. Ahora vive en aislamiento, sin visitas, sin contacto. Daniela, cuyo cuerpo nunca fue hallado, fue declarada oficialmente desaparecida. Pero cada 15 de abril, recibo una rosa blanca en la puerta de la fundación, sin tarjeta. Solo el tallo, envuelto en cinta roja. Creo que aún vive, y que vigila desde las sombras. Beatriz, la amiga de Blanca, se convirtió en vocera de la fundación. Encontró paz, finalmente, al ver el nombre de su amiga en cada beca entregada a mujeres que rehacen su vida. Álvaro y yo adoptamos una niña de 6 años llamada Lucía, sobreviviente de una clínica ilegal. Ella es luz. Ella es lo que Miguel jamás podrá tocar. Y yo, Alejandra Campos Hernández, soy ahora la mujer que nunca imaginé ser. Una que sobrevivió. Una que habló. Una que venció.